El apoyo para este podcast y el siguiente mensaje vienen de Wise, la aplicación que hace administrar tu dinero en diferentes monedas fácil. Con Wise puedes enviar y gastar dinero internacionalmente al tipo de cambio promedio del mercado, sin adivinanzas y sin cargos ocultos. Obtén más información sobre cómo Wise podría funcionar para ti en wise.com. Esto es Reambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Empecemos por aquí, el 6 de octubre de 1981, en la colonia La Florida, Ciudad de Guatemala. Ahí vivía Marco Antonio Molina Tyson, un estudiante de 14 años. Se preparaba para ir al colegio como todos los días. Estaba en su casa con su mamá, doña Emma, y pasado el mediodía... Tocaron la puerta y mi hijo salió a abrir. Eran dos hombres vestidos de civil. Entraron violentamente a la casa, ambos tenían pistolas. Uno de ellos atrapó a Marco Antonio. Y a mí me agarraron del brazo y ahí ya no me soltaron. Le gritaron a Marco Antonio que fuera a buscar un rollo de cinta pegante. Y al regresar... Lo pusieron engrietado a un sillón de la sala. Y le taparon la boca con esta cinta. Marco Antonio estaba pálido, en shock. Y a mí me agarraron y me llevaban de cuarto en cuarto. De habitación a habitación de la casa. Estaban buscando algo o a alguien. Tiraron todo lo que pudieron, registraron roperos. De ahí se llevaron una cámara. Y hallaron un álbum y se llevaron fotos de Emma. Emma era una de las 3 hermanas de Marco Antonio. Y después de coger las fotos... Me golpearon y me empujaron. Me metieron a mí en la primera habitación después de la sala donde tenían a Marco Antonio. Sacaron a Marco Antonio y entonces yo logré jalar y salí corriendo. Ya lo tenían metido en el pick-up, metido a la cabeza en un saco. Uno de los hombres estaba sentado sobre Marco Antonio y el otro estaba en la calle. Y él solo se metió a la cabina y arrancó, ya tenía el carro encendido. Y por más que yo grité, ya no. Nadie en la calle hizo nada ante sus gritos de auxilio. Se queda uno que no sabe ni qué pensar, no sabe qué hacer. Nunca me imaginé, jamás supuse yo una barbaridad así. Esta fue la última vez que doña Emma vio a su hijo. Cuando publicamos esta historia en el 2020, la familia Molina Tyson ya llevaba casi 4 décadas intentando dar con el paradero de Marco Antonio. Una búsqueda dolorosa, extenuante, una búsqueda representativa de una guerra violenta, sucia, que destruyó las vidas de miles de familias guatemaltecas. Nuestro editor senior, Luis Fernando Vargas, nos cuenta la historia. Volveremos a la búsqueda de Marco Antonio un poco más tarde. Por ahora, quiero que entiendan por qué lo secuestraron. Y la clave está en las fotos de Emma que se llevaron los hombres. Estaban buscándola. Más tarde la familia se daría cuenta de que eran agentes del ejército guatemalteco. En 1981, el año en que secuestraron a Marco Antonio, Emma apenas tenía 21 años y era militante del área juvenil del Partido Guatemalteco del Trabajo, o el PGT, en Quetzaltenango, una ciudad a unas 3 horas y media de la capital. Se encargaba de organizar los encuentros entre los militantes y de ser representante de la ciudad en las reuniones importantes de la juventud del partido. El PGT era uno de los varios grupos de izquierda que estaban activos en Guatemala durante los años 70. Estaban animados por la Revolución Cubana, que había sucedido poco más de una década atrás. Sentían que el comunismo era la opción más justa, una opción tangible, en especial por los movimientos de izquierda que estaban sucediendo en El Salvador y Nicaragua. Y claro, este clima trajo a una juventud guatemalteca desencantada por los gobiernos militares de derecha, los golpes de Estado y la gran desigualdad que todavía hay, en el país. Emma quiso unirse a uno de estos grupos desde muy joven. En su casa, las injusticias sociales eran un tema de conversación recurrente. Esta es Emma. Nosotras, mis hermanas y Marco Antonio y mi mamá misma, oíamos prácticamente todos los días a mi padre hablar de eso. Él vivía siempre muy preocupado por la gente pobre, la más pobre de los lugares donde él trabajaba. El papá de Emma, que murió en 1994, era contador y fue despedido de varias empresas por sus luchas para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. De verdad él sufría pensando y hasta el insomnio le daba pensar en qué va a hacer tal familia, qué va a hacer el fulano, qué va a hacer la fulana, con los problemas económicos que tenían. Entonces, bueno, eso por un lado, pues nos hizo bastante sensibles a las necesidades de la gente más necesitada. La hermana mayor de Emma, Ana Lucrecia, se había unido a la guerrilla a las Fuerzas Armadas Rebeldes, uno de estos grupos de izquierda que había en el país,
en 1974 y Emma hizo lo mismo estando apenas en el colegio. Ambas me dijeron que mientras estuvieron en la guerrilla nunca participaron en actos violentos o de terrorismo. Sus militancias consistían en ir a reuniones y discutir la realidad nacional, plantear posibles soluciones a los problemas que enfrentaba el país y discutir qué acciones podía tomar el grupo para crecer. Pero Emma sí me confesó que una vez tuvo una pistola en su poder. Fue durante una repartidera de volantes en una comunidad y terminó en su arresto por el cargo de subversión. Me dijo que se la dieron personas de las Fuerzas Armadas Rebeldes por su seguridad, aunque nunca la usó. De todas formas, Emma y Ana Lucrecia no duraron mucho en las Fuerzas Armadas Rebeldes. Para 1977, 4 años antes del secuestro de Marco Antonio, ya habían salido de la organización y se habían inscrito en el Partido Guatemalteco del Trabajo, que tenía los mismos ideales de justicia social. Para ese momento, Fernando Romeo Lucas García era el presidente de Guatemala. Era un militar de derecha. A las órdenes de un grupo empresarial aborazado, injusto, discriminador, racista, terriblemente clasista. Este es el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, hermano del presidente, en una entrevista que dio en 1982. Usted sabe que aquí la clase, la extrema derecha es muy fuerte, es demasiado fuerte y es difícil competir con ella para poner un gobierno que tenga una línea de centro-izquierda o sea centrista, ¿va? Para ellos, la izquierda buscaba desestabilizar el país. Necesitamos mejorar nuestra economía, mejorar nuestra agricultura, pero eso es justamente el objetivo primordial que han estado atacando los subversivos para botar la economía y aparentar en el extranjero de que nosotros estamos en una situación caótica. Y con esa justificación había estado ejerciendo una represión fuertísima. Por ejemplo, 2 años antes, el 14 de julio de 1980, hay un ataque brutal hacia la universidad del país, la única universidad pública que tiene el país. La Universidad San Carlos. Fuerzas de seguridad del gobierno ingresaron al campus y dispararon contra estudiantes y funcionarios que estaban dentro de la universidad. Mueren muchísimos profesores, los líderes estudiantiles o son asesinados o desaparecidos. Ese mismo año también fue asesinado el novio de Emma, Julio César del Valle. Era un líder del movimiento estudiantil de izquierda. Y bueno, esto cambió todo. Además de dolerle muchísimo, la asustó bastante. Antes no creía que la muerte pudiera llegar, era muy joven, pero ahora la sentía muy cercana. Y para empeorar las cosas, después de la muerte del novio de Emma, las desapariciones y los asesinatos se volvieron cosa de todos los días. En el PGT estaban conscientes de esto y para proteger a Emma la sacaron de Ciudad de Guatemala y la enviaron a vivir a Quetzaltenango. Ahí se encargó de coordinar a los miembros del área juvenil del partido de la ciudad. El partido también impuso medidas de seguridad, cosas como hacerse colochos, es decir, rizos, para cambiar su apariencia. No caminar por las mismas calles. Emma incluso tenía una identificación falsa, pero no seguía viviendo en el mismo lugar, seguía haciendo básicamente lo mismo. Entonces eran como medidas muy, muy infantiles de seguridad. Que claro, no protegían mucho. Varias personas decidieron salir del país y el PGT empezó a perder miembros. O sea, la gente empezó a decir, bueno, nos van a matar y nosotros no estamos preparados. Además, solo reuniéndonos y hablando y pensando, no estamos haciendo nada. Y nos van a matar entonces por no hacer nada. El PGT se debilitó bastante. Emma estaba tratando de mantener a flote la presencia del partido en Quetzaltenango, reuniendo a gente, coordinando encuentros, reclutando nuevos miembros, cuando la capturaron. Fue el 27 de septiembre de 1981. Emma iba en bus de Ciudad de Guatemala a Quetzaltenango. Hacía ese viaje regularmente por reuniones del partido. Siempre salía muy temprano en la mañana para evitar los ya comunes retenes militares, pero se quedó dormida. Y claro, se topó con un retén. Y ese día Emma llevaba un documento muy importante que era el documento base para la discusión de si el partido se iba o no a sumar a la lucha armada. Algo muy comprometedor. Al llegar al retén, los militares pararon el autobús. Yo andaba con como una especie de sudadero, pero de lana, y un pantalón de mezclilla y una blusa. Entonces me metí los documentos entre el suéter, que me quedaba un poquito holgado. Entonces bajé y nos pusieron en fila. Y como cosa muy extraña, porque nunca lo hacían, revisaron
la ropa también de las mujeres. Y cuando yo veo eso, me alarmé, porque yo dije, me van a encontrar esto. La requisaron, encontraron los documentos y la detuvieron. El autobús se fue con los demás pasajeros. Cuando la camioneta se fue, yo sentí como que el alma se me escurría y se salía de mi cuerpo. O sea, dije yo, ahora sí es cierto. En esos tiempos, como podrán imaginarse, si militabas con la izquierda, ser detenido por militares significaba la muerte. Los soldados llevaron a Emma a una base militar. No supo dónde quedaba porque tuvo los ojos vendados todo el camino. Apenas llegaron, la metieron a un cuarto oscuro. Era una habitación como de 3 por 4 metros cuadrados, como de 12 metros cuadrados. Había 2 literas. Las 2 literas no tenían ropa, la habitación había estado desocupada, o sea, nadie dormía ahí. Y la habitación tenía una puerta con candado y tenía una ventana que tenía papel del lado de adentro, papel periódico pegado. Los militares interrogaron a Emma. Querían que diera nombres de otros militantes del partido, pero ella mantuvo una historia ficticia. De que yo era un correo, de que yo no tenía ninguna militancia realmente, sino que era un correo, que yo llevaba documentos, que me pagaban por eso, que venía de una familia pobre con un papá alcohólico que nos desprotegía y que entonces yo tenía que hacer esas cosas para que me pagaran. Traté de darme el menor nivel posible y además el motivo menos político, que era, y me pagan por llevar y traer dinero y me pagan por llevar y traer mensajes. Emma no recuerda exactamente cuándo fue, pero los militares le mostraron un expediente con su foto, su nombre verdadero y la dirección de la casa de su familia. El ejército tenía la información porque ella había sido arrestada 5 años atrás en la repartidera de volantes a la que Emma había llevado un arma. Aún así, Emma siguió con su historia de ser solo un correo, a pesar de ser sometida a tortura y violaciones individuales y colectivas. Al pasar los días, empezó a sentir que no aguantaría mucho más. Uno sabe que lo van a matar, eso no es discutible. Lo que uno trata es de proteger a la organización lo más que pueda. Pensaba que en algún momento por la tortura yo iba a hablar y entonces yo lo que trataba era de mantener hasta donde pudiera. Al 5.º día le propusieron un trato para dejarla libre, que hiciera una declaración pública en contra del movimiento, para desanimar a otros militantes y desarmar aún más el partido. Pero había una condición. Le dijeron: nos tiene que entregar a todas aquellas personas que la conocen a usted, porque si no, esas personas van a tomar represalias contra usted. Entonces, lo que estamos haciendo es protegerla a usted, ¿verdad? Y yo le dije que sí, que aceptaba, porque yo pensé en ese momento, si me sacan a entregar gente, alguien me va a ver. El plan de los militares era llevarla a dar vueltas por Quetzaltenango para que Emma reconociera a los miembros del partido que anduvieran en la calle y así capturarlos. A los 2 días, los militares hicieron que Emma se bañara y se pusiera ropa limpia. Era la primera vez que salía de esa habitación en 6 días. Me esposan y me meten a un carro donde íbamos como tal vez 6 u 8 tipos armados hasta los dientes, rodeándome en un vehículo militar. No le vendaron los ojos y ahí se dio cuenta que estaba en la base militar de Quetzaltenango. Manejaron hasta el centro y empezaron a recorrer las calles de la ciudad en carro. En ese trayecto que hubo, pasamos enfrente de una gasolinera donde estaba este compañero que era mi pareja y él me ve. Y luego me llevan a un lugar que está por el centro universitario y me ve otro compañero. Emma trató de mantener una expresión neutra. Yo lo que hice fue tratar de que mi cara no dijera nada, de que yo los veía sin verlos, porque yo necesitaba que me vieran, pero que nada en mi cara delatara que yo los conocía. Y también para tratar de comunicarles a ellos que no los estaba delatando. A las horas regresaron a la base.